ahora yo voy a presentar de nuevo a Rafael Almanza, porque él a su vez va a presentar un documental. Em, Almanza, ¿me escuchas? Entonces tú vas a presentar ahora un documental de Joe Suárez, Cuba Crucis. Nos vas a decir de qué consiste, etcétera. ¿Bien? Ok, ¿Me bueno, escuchas? Ok. gracias. En Adelante. efecto, me corresponde el honor de presentar el tráiler, no el documental, del documental Cuba Crucis de Joe Suárez. Este es un documental que Joe está estrenando aquí a su manera entre los cubanos y del cual todavía tenemos solamente el tráiler en la red. Más adelante, él colocará completamente este documental que dura unos 48 minutos y que tiene como tema la persecución de las libertades religiosas en Cuba. Por eso se llama Cuba Crucis. Este documental es realmente un trabajo muy importante. Es un trabajo periodístico de primer orden por el trabajo de investigación que contiene. Este trabajo de investigación y de filmación que se ha realizado en medio de las condiciones durísimas de la pandemia, incluyendo la imposibilidad de viajar por todo el país, que es lo que demanda un esfuerzo como este, puesto que, por supuesto, esta persecución contra la libertad religiosa ocurre de Oriente a Occidente desde siempre, en los últimos 60 años. Y entonces, bueno, pues él, con todas estas limitaciones, él ha logrado entrevistar a muchas personalidades cubanas que querían hablar sobre el tema, que querían dar sus testimonios, que debían comentar, que querían aportar su pensamiento en cuanto a esta realidad terrible. Y al mismo tiempo, bueno, pues informar. Habría que recoger una enorme cantidad de información que en este caso se da no solo verbalmente por la voz del propio Joe Suárez, que comenta todo el tiempo el trabajo, o la de sus entrevistados, sino también en forma gráfica, porque hay una enorme cantidad de información gráfica, de datos que él da en pantalla y que también son utilísimos y esenciales para entender la magnitud del asunto. El único reproche que yo puedo hacerle a este trabajo es que efectivamente hay un desborde de información muy grande, sobre todo en los primeros minutos, de manera que a veces uno no logra asimilarla toda de golpe, pero en realidad eso no es un problema, porque actualmente todo el mundo puede parar el video y leer, es decir, que si usted está, digamos, que abrumado por la cantidad de información, bueno, puede oír y luego parar e ir leyendo las pantallas una por una, porque hay una cantidad de información muy buena allí que debe ser conocida. Pero por lo demás, es un documental técnicamente muy fluido, muy bien filmado, excepto, claro, cuando se trata de testimonios, etcétera, que la calidad de la grabación inicial es pobre porque, bueno, por las limitaciones que tenemos en Cuba y por lo grave del tema, ¿no? Pero en realidad es un documental magníficamente llevado con un gran ritmo, con una gran intensidad y sobre todo con un gran equilibrio. Porque aunque todo esto es terrible, el autor jamás desciende al odio, jamás desciende a la descalificación, jamás desciende al enfrentamiento. Se trata de los datos tal como están. Algunos de esos entrevistados pueden desde luego decir algo con un determinado nivel de incomodidad, eso es inevitable, pero no es el caso del autor. E incluso ellos están muy medidos. Una de las maravillas de este documental es que vemos una enorme cantidad de cubanos de rostro admirable. No porque sean lindos, ni sean modelos, ni nada de eso, sino porque son personas de paz. Son creyentes que se expresan como creyentes desde la dulzura y la integridad de la dignidad del creyente. Y es maravilloso ver esa Cuba que va pasando por por la pantalla durante 48 minutos y que nada tiene que ver con la barbarie que nos encontramos en la televisión. No, 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 esta es la Cuba de verdad, la Cuba de Martí, la Cuba de los creyentes, la Cuba de las personas normales, que son personas de buena voluntad.
Y ese creo que es uno de los grandes méritos del filme, independientemente, claro, de que el elenco de atropellos que vemos aquí, que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ser admitidos. Permítame decirle, alguien pudiera pensar, bueno, Martí no pertenecía a ninguna iglesia. Sí, Martí no pertenecía a ninguna iglesia. Martí era un creyente cristiano propio, que en realidad se podía dar el lujo de prescindir de las iglesias. Y desde luego las iglesias de la época, la iglesia católica estaba totalmente comprometida con los abusos del colonialismo y ahí no podían de ninguna manera hacer nada a Martí. Por cierto, en el momento en que Martí muere, está naciendo la doctrina social de la iglesia. Martí hubiese tenido otra actitud en el siglo XX, porque ya comenzaba el movimiento dentro de la iglesia católica para entender las realidades sociales, y no solo dentro de la iglesia católica, dentro de todo el orden cristiano. Hay que decir que el autor, Joe Suárez, es un evangélico, es decir, no es católico. Y tal vez por eso, y también porque los evangélicos son los que han sufrido las mayores atrocidades durante los últimos años, es por lo que el documental carga un poco la mano en relación con los evangélicos. Es decir, que los católicos, por ejemplo, no tenemos una participación destacada en este documental. Pero digo que, con toda honestidad, que ellos han estado a la vanguardia, si es que esto es posible decir ese término que aquí no se usa mucho, no podemos usarlo demasiado porque tiene connotaciones feas, pero sí han recibido la mayor cantidad de golpes, y eso hay que reconocérselo a nuestros hermanos evangélicos. Con lo cual, por supuesto, yo no tengo ningún conflicto, no solo con yo, sino con mis amigos bautistas, metodistas, mi hermana y mis sobrinos son pentecostales muy dedicados, es decir, no tengo ningún problema con mis hermanos no católicos, como tampoco con Abu Duyana, que interviene aquí, el escritor musulmán, amigo mío, a quien respeto y admiro mucho, que también está aquí, que no habla de los problemas con los musulmanes, pero bien, él generosamente habla del asunto en general. Y también están los judíos, que también tengo un amigo judío, como todo el mundo sabe, y yo tengo 2 nombres judíos y 3 apellidos sefardíes, así que ni hablar. Entonces, toda esta masa de creyentes de cualquier religión ha sido aquí estropeada por la religión del Estado, porque el problema no consiste en que haya un disgusto con las actitudes que pudieran ser en algún momento, no sé, incorrectas, no sé en qué plano, ¿no? De algún creyente cristiano o no cristiano. No se trata de eso, se trata de que la existencia de las iglesias cristianas y no cristianas, musulmanes, judíos, afrocubanos, todo esto va contra la prohibición de libertad de expresión, porque el creyente tiene que expresar su fe, porque si no, ¿para qué creyente? También tiene que reunirse, porque no es posible que usted tenga una fe religiosa que no se comparte. En el caso del cristianismo, eso es absoluto. No hay forma alguna de deshacernos del vínculo con los hermanos. Y, por supuesto, la libertad de asociación también está incluida ahí, porque es que las iglesias son asociaciones, tienen que ser asociaciones. Es decir, que la misma fe determina que usted tiene una necesidad de libertad de expresión como creyente, tiene una necesidad de reunión como creyente, que no es un invento, no, es una necesidad que brota del acto mismo de creer. Y también una necesidad de asociación, porque si no, no puede ser iglesia. Y para colmo, todo esto termina en una necesidad de manifestación pública. Bueno, finalmente, la Iglesia Católica tiene la posibilidad de acceder a algunos medios últimamente, como vimos anoche, y están las procesiones también, mínimamente. Pero estas cosas se han dado como concesiones, no como derechos. Estos son derechos, y que son derechos, repito, que emanan de la propia fe. Y bueno, aquí nos presentan una enorme cantidad de ataques contra la fe. Martí, desde luego, está en el corazón de esto porque era un patriota cubano fiel a la Constitución de Guaymaro. La Constitución de Guaymaro dice claramente que la Cámara, fíjense bien, la Cámara no puede atacar la libertad de religión. O sea, que no es que iba a haber en algún momento en que fuéramos independientes, etcétera, y estuviéramos llenos de riqueza como los Estados Unidos, que en ese momento iba a haber aquí libertad
libertad de religión y que el gobierno se iba a meter en eso. No, 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 no. La Cámara ahí en Guaymaro determina que la propia Cámara, ellos mismos que están sentados allí, estableciendo este artículo en la Constitución, no puede atacar la libertad de religión. La libertad de culto es sagrada, lo era para los padres fundadores y tiene que serlo para nosotros. Y desde luego tiene que serlo para los creyentes, para las personas que, a diferencia de Martí, necesitan estar unidos a sus hermanos en un vínculo eclesial. Entonces, este documental tiene ese valor político, pero sobre todo tiene un enorme valor en el plano religioso, porque es el testimonio de la lucha colectiva de los creyentes cubanos de todas las religiones por defender a Guaymaro. ¿Comprende? Esto va a durar la persecución y va a durar también la lucha. Yo recuerdo que una vez le oí decir a Monseñor Adolfo, y hay gente que recuerda esto, Monseñor Arzobispo de Camagüey, que de alguna manera fue fundador de la Peña del Júcaro también, que la defendió durante muchos años. Cuando la iglesia está mal, es que está bien. Y cuando está bien, es que está mal. De manera que en este momento que la iglesia está mal, demos gracias a Dios, porque es cuando estamos bien. Gracias, George. Gracias. El tráiler, por favor. Libertad religiosa es más que simplemente tener la libertad de uno como individuo creer en una religión o cambiar hacia otra. El gobierno no puede meterse en eso. Que un partido, una posición ideológica que de hecho es contradictoria con la religión, es la que autoriza qué puede hacer y qué no. Presentar tu trabajo con letras cristianas es más que un obstáculo. La iglesia no tiene acceso a los medios de comunicación de ningún tipo. Su mensaje es disidente por naturaleza, es un mensaje que revoluciona, que cambia. El filtro del Partido Comunista de Cuba está al mando. Este es el templo, el lugar de la demolición está aquí. Para tratarlos de coaccionar a que se vayan del país. Es una voz disidente que ya no está en Cuba. Sale el oficial, usted sabe que usted no puede viajar. Teníamos que estarnos escondiendo de los profesores para reunirnos los grupos de cristianos, para leer la Biblia. El castrismo se opone a eso, una sola escuela, una sola ideología. No tienes lugar a que entren otros pensamientos, a que entren otras ideas. Un matrimonio de pastores evangélicos estaba presos por el simple hecho de no querer entregar sus hijos a una escuela bolchevique, castrista, marxista. Hay un despertar de la iglesia en Cuba a la posición cívica. Porque en Cuba no se persiguen delitos, en Cuba se persiguen ideales. Estamos orando para que se detenga la persecución. Eso es algo más peligroso para el poder que ayudar a alguien, a una persona concreta. La iglesia sí se tiene que meter en política. Bien, creo que Cuba Crucis va a ser una magnífica experiencia ver el documental y un excelente testimonio de estos tiempos en que estamos viviendo. Ahora, aquí en La Peña, normalmente en este momento en el que ya se han expuesto los platos fuertes de los diferentes ponentes, por lo general viene un debate. No sé si alguien de los que tenemos aquí como participantes o como público quiere hacer algún tipo de pregunta, pueden dirigirse directamente a unas de las personas que han expuesto, hacer preguntas en general. Y bueno, creo que podemos pasar a esa etapa, ¿no? de la peña. Si alguien quiere decir algo, manifestar alguna opinión, yo creo que había gente entre los participantes también, creo que había... A ver, Tito, ayúdame entonces. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo quisiera intervenir también como participante un poco y primeramente me gustaría conversar brevemente sobre la obra de Aguirre y retomar un poco el principio o proponer, ¿no? Comentar un poco lo que yo pienso de la obra y el significado que creo que tiene también, no solo del ámbito artístico y religioso, sino también como testimonio de la época. Aguirre la escribió en 1992, si bien hay una revisión posterior de la obra
creo que en el 99, pero es una obra en pleno periodo especial, o sea, en plena crisis humanitaria grave del país, y este gran compositor cubano estaba generando esta obra que para mí aborda el tema de la anunciación desde el centro del desborde, desde aquello que nos sobrepasa, aquello que sobrepasa todo entendimiento y que sin embargo la Virgen acepta, ¿no? Acepta ese gran desafío que, si bien, como es narrado en el Evangelio de Lucas, el no temas, ¿no? No temas, tiene mucho que ver, y yo creo que la pieza está muy centrada en ese lugar donde lo humano se pone como que raya en el límite para dejar hacer a Dios la obra. Y yo creo que eso conecta mucho con este documental que hizo Joe, con ese momento donde la raíz religiosa, la raíz de la expresión humana, que a veces no encaja en una religión específica, pero que sigue siendo una raíz, digamos, que busca algo más que la realidad primera, un poco más de trascendencia, enfrenta un contexto y a pesar de que ese contexto quiere limitarte la expresión, esa raíz tuya te da herramientas para dar un testimonio, ¿no? Yo creo que un poco se me unen o articulan las dos cosas, el mismo testimonio de un Aguirre en pleno periodo especial, donde todas las personas y estaban luchando para sobrevivir, y que tiene la capacidad de salirse un poco de ese contexto y entrar a una situación mucho más trascendente y artística y poética y mística, y a la vez cómo se enlaza todo eso con el testimonio cristiano y con el testimonio en general de libertad y de expresión que quiere retomar Joe en este maravilloso documental.